noches, mis hermanos, Dios me los bendiga. Les damos la bienvenida también a las personas que están a través de las redes sociales. Estamos en el 6544 North Figueroa. Lo repetimos por las personas que por primera vez nos observan, nos miran a través del YouTube, del Facebook. Te damos la bienvenida, mi hermano, mi hermana. Ojalá puedas preparar tu corazón. El Señor, yo sé, estoy muy seguro que te va a hablar a ti como nos va a hablar también a nosotros, mis hermanos. Los que estamos aquí presentes, mis hermanos, vamos a darle un fuerte aplauso, mis hermanos, para animarnos y sobre todo para darle gracias a Dios por su presencia en este estudio bíblico que nos va a dirigir nuestro hermano Nadir. Vamos a comenzar con una oración, mis hermanos. Vamos a levantarnos. Tenemos una petición de un amigo mío, de Alfonso, y mi amigo Alfonso y yo lo conocemos del año 97 a esta persona, Ernesto Molina. Tal vez nos mire a través del Facebook. El otro día me contactó hace unos días y resulta que le encontraron 6 tumores en su cabeza, 6 tumores. Entonces lo iban a intervenir aparentemente ayer, ya no me pude comunicar con él ayer. Hemos estado en contacto, hemos estado en sus oraciones, les pido que lo lleven en sus oraciones. Sabemos que Dios está en control de todo esto. Y tenemos un milagro vivo, nuestra hermana Teo, el cual puede testificar que Dios existe y Dios hace milagros. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en este día. Es un día hermoso, es un día bendecido porque hemos podido levantarnos, Señor, hemos podido hacer nuestras actividades. Pero lo más importante y lo más hermoso, que hemos estado en comunión contigo, Señor. Hemos podido doblar nuestras rodillas y decirte gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos provees alimento, nos provees todo lo que necesitamos en nuestra vida. Lo que necesitamos es el motor, que ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por ello, Señor. Gracias por nuestras familias, por nuestras vidas, Señor, por nuestra iglesia, por esa congregación, Señor, por cada miembro aquí presente. Te damos las gracias, Padre. Sabemos que tú eres el que trae a las personas, no nosotros, Señor. Y este día los que estamos aquí vamos a ser bendecidos, porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos va a hablar nuestro hermano Nadir, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, tu misericordia. Y te pedimos, Señor, por las enfermedades, por las peticiones que tenemos. Sabemos que tú estás en control de las vidas de todos, Señor. Pero sabemos, Señor, que cuando hay una situación en nuestras vidas, a veces nosotros creemos que se nos acaba el mundo, Señor. Pero sabemos que a veces usas esto, es como un puente para que nosotros podamos evangelizar a las personas y decirles: Cristo está contigo. Cristo está contigo y es la solución a todo, Señor. Te damos gracias por ello, por mi amigo Ernesto Molina, Señor. No sabemos la condición en que está ahorita en este momento, pero tú sí sabes, Señor. Y pedimos, Señor, intercedemos por su vida, pero sobre todo, Señor, intercedemos para que Él pueda tener esa revelación tuya en su vida, Señor, y puedas tú manifestarte, Señor, y decirle: yo soy el doctor de doctores, yo soy el gran yo soy el que perdona tus pecados y no me acordaré de ellos, yo soy el que hace todo en la vida, Señor, y te damos gracias por ellos, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, no tan solo por ellos, Señor, por nuestra salud, sino por lo que tú eres, nuestro Rey y nuestro Salvador. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos las gracias por todo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a quedarnos de ahí, mis hermanos. Vamos a dirigir la alabanza todos juntos, mis hermanos. Todos saben que yo no tengo ese don de canto, como ninguno de los que estamos aquí, pero es nuestro Dios, sabe el corazón que tenemos cada uno. Entonces, todos juntos vamos a cantar esta alabanza. El pastor nos envió la pista y ya mi esposa puso la letra. Yo solamente la voy a dirigir, pero ustedes vamos a cantar todos juntos, mis hermanos. Ok, mi esposa la va a ir cambiando para que nos guiemos en la letra. Cámbiale, hija. ¿Se acuerdan de ella? Yo creo. Estoy aquí en tu santo lugar. Vine aquí para adorar. Fuerza fluirá de ti y mi gozo de tu rostro será, porque tú eres digno de mi adoración, porque tú eres justo, mi Rey y Señor, porque tú eres digno de mi adoración, porque tú eres justo, mi Rey y Señor, mi fortaleza y escudo, tú eres mi fortaleza y escudo, tú eres Señor. Así es, Señor, tú eres nuestra fortaleza.
escudo, Señor. Tú eres todo para nosotros, Padre. Gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Estoy aquí en tu santo lugar. Vine aquí para adorar. Mi fuerza fluirá de ti. Y mi gozo de tu rostro será, porque tú eres digno de mi adoración, porque tú eres justo, mi Rey y Señor, porque tú eres digno de mi adoración, porque tú eres justo, mi Rey y Señor. Fortaleza y escudo, tú eres Señor. Mi fortaleza y escudo, tú eres Señor. Mi fortaleza y escudo, tú eres Señor. Así es, gracias, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener a nuestro hermano Nadir que pasa al frente, nos va a decir en el estudio, mis hermanos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro hermano Nadir para animarlo. Amén, amén. Ahí está el cambiador. Amén, mis hermanos, buenas noches, que Dios me los bendiga. Vamos a dar gracias a cada uno de ustedes por venir, por asistir a nuestro estudio y por la hambre que tenemos de conocer más de Dios, ¿verdad? Bueno, quisiera aprovechar también este momento para saludar a mi familia a través del Facebook o YouTube. Mi mamá es una de las personas que siempre nos está viendo, dice que se goza siempre con vernos aquí, escuchar de nosotros, por lo menos a través de las cámaras, ¿verdad? Y es bonito que a donde sea que estemos, si tenemos hambre del Señor, ahora vamos a buscar de Él, ¿verdad? Y eso, sí, y sí, saludar a mi familia, porque sí, en estos momentos, y esto es como es difícil, ¿verdad? Tratar de pasar un mensaje cuando no todo está bien, ¿verdad? Eso es lo más difícil de hacer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Él nos da un gozo y a través de ese gozo no es afectado por nada, ¿verdad? No es afectado por circunstancias, por lo que esté pasando en nuestra vida y nosotros como hijos de Dios tenemos de tener eso bien claro. Así nuestra felicidad hay veces tocado, ¿verdad? Por alguna circunstancia, pero no nuestro gozo, ¿verdad? Saludos a la familia y primero Dios, saludos a todas las personas que este servicio sea de bendición, ¿verdad? Es que este mensaje, este estudio que hemos preparado sea de bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Si preguntamos, ¿verdad? Vamos a las calles o preguntamos a cualquier persona allá afuera, o hay veces también, hasta si nos atrevemos, hasta los hijos de Dios, ¿verdad? Si les hacemos la pregunta, ¿qué es el cristianismo? ¿Verdad? ¿Qué es la cristiandad para ti? Le preguntamos a las personas, ¿verdad? O si vamos más allá, que les preguntamos ¿quién es Jesucristo? Vamos a tener muchas respuestas, obviamente las personas nos van a dar muchas respuestas, ¿verdad? ¿Qué es el cristianismo? Pues una religión, ¿verdad? Un grupo de leyes, de personas que tratando para vivir mejor. Les preguntamos quién es Jesucristo, ¿verdad? Un buen hombre. Tal vez vamos a escuchar que fue un profeta, fue la persona que empezó esto que le llamamos el cristianismo. Pero tal vez escuchemos a alguien decir pues, que es el hijo de Dios. Pero si les preguntamos más allá, que nos expliquen
tal vez se les hace muy difícil a las personas, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque sí hay mucha confusión. Hoy en día en el mundo hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque hay demasiadas religiones. Cada persona está enseñando lo que quiera, ¿no? Basado a la palabra de Dios. Y por eso no sé si alguno se acuerda, ¿verdad? Que no tuvo conocimiento de la palabra de Dios. Si esa pregunta se lo hubiéramos hecho a usted, ¿qué dijera? Yo en lo personal me acuerdo cuando no conocía nada de Dios, nada de la palabra. Para mí el cristianismo, para mí era nomás tratar de ir a la iglesia cuando pudiera. Si me preguntaran quién era Jesús, pues el Hijo de Dios, tal vez hasta ahí sabía. Pero no es casualidad que esto sea algo que tal vez hasta los hijos de Dios no puedan contestar. Estas cosas son fundamentales a nuestra fe, a lo que nosotros creemos como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos de tener claro qué es ser un cristiano. Tenemos que tener claro quién es Cristo en nuestra vida, qué es Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Pero como les digo, el enemigo ha traído mucha confusión. ¿Por qué? Porque él sabe que si nuestro cemento, nuestro simiente, la fundación, en lo que creemos está débil, no sabemos mucho, entonces lo de afuera solo se va a ver bonito, pero él sabe que cualquier acto puede tocarnos y nos vamos a derrumbar, nos vamos a caer. Entonces la fundación es muy importante, mis hermanos. Lo que pensamos de Jesucristo y qué es el cristianismo es muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Y las cartas que escribieron los apóstoles fueron para esto, ¿verdad? Fueron para advertirnos de ciertos peligros, ¿verdad? De ciertas cosas, mensajes que andan ahí que nos pueden derrumbar nuestra fe, ¿verdad? Y lo entendemos, ¿verdad? Que el apóstol Juan escribió una de esas cartas, ¿verdad? Y les voy a dar un trasfondo de primera de Juan, ¿verdad? El cristianismo tenía aproximadamente 60 años que estaba, ¿verdad? Estaba empezando, era algo nuevo, ¿verdad? Se estaba expandiendo. A veces que el Señor nos dejó, los apóstoles se encargaron de compartir ese mensaje por los días, se estaba expandiendo, ¿verdad? Pero con esta expansión vinieron muchos intentos, y tenemos que recordar que los primeros cristianos, los convertidos, fueron muchos judíos y muchos griegos, ¿verdad? So, entender el trasfondo muchas veces de lo que estamos leyendo ayuda mucho para que agarremos la idea de lo que tenía Juan, lo que estaba pensando en esos momentos cuando escribió esto, ¿verdad? So, aquí habían personas nuevas que se estaban añadiendo al cristianismo, que ya tenían las leyes cementadas, ¿verdad? Pero que querían traer con ellos sus costumbres, ¿verdad? Los griegos querían traer su filosofía al cristianismo, querían juntarlo, ¿verdad? Y los judíos de igual manera querían pasar al cristianismo, pero igual traer sus costumbres, ¿verdad? Si recordamos, en una de ellas con el cual Pablo les llamó la atención, fue sobre la circuncisión, ¿verdad? Ellos querían exigir que el que quiera ser cristiano, ¿verdad?, también se tenga que circuncidar. Pero Pablo le dijo, no, pues no les podemos poner más carga a ellos. Jesucristo dijo que esto en ninguna parte de la palabra de Dios o Jesucristo no estableció que la circuncisión es parte de venir a ser un cristiano. Sí, esto ha sucedido siempre y todavía existe, ¿verdad? La persona nueva quiere venir al cristianismo y traer sus creencias, lo que hacían en el pasado, ¿verdad? Pero llegamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que ciertas cosas no podemos traer con nosotros al cristianismo. Ciertas cosas nos tenemos que olvidar completamente porque Dios tiene claramente que ya no van con nuestra fe y nuestra fundación, ¿verdad? Amén. Uno de las creencias que querían tratar de enlazar con el cristianismo fue el gnosticismo, ¿verdad? Gnosticismo, que enseñaba
que el hombre tenía dos naturalezas, ¿verdad? Esto lo enseñaba, pero que estas dos naturalezas no se podían juntar, ¿verdad? De ninguna manera, ¿verdad? Decían que el hombre tenía una naturaleza espiritual y tenía una naturaleza carnal. Veía que el hombre podía hacer lo que quería en la carne y no afectaba lo espíritu. Lo de la carne se puede estar en la carne y lo espiritual se concentra en lo de Dios. Y se puede pasar de esta dimensión a la otra dimensión a través de algo conocido como gnosis, ¿verdad? ¿Se les hace parecido a algo de hoy en día? Pero hoy en día de igual manera se quiere agarrar lo que dice Pablo, era santificación por gracia solamente, pero las personas solo quieren agarrar la parte de gracia, pero con su vida quieren hacer lo que quieran. Muchas veces estas religiones se han estado metiendo sin darnos cuenta a la iglesia hoy en día, ¿verdad? Juan tenía eso bien claro, ¿verdad? Quería prevenir esto, que este error no se cometa, y por eso mismo escribe él ciertas cartas, ¿verdad? También el gnosticismo negaba la encarnación. Ellos querían entrar al cristianismo, pero la encarnación, o sea, Dios viniendo a la tierra en forma de hombre, era un no para ellos, porque la encarnación no existía. Era para ellos el Señor Jesucristo, era un fantasma que tenía en forma de hombre. Era una de las creencias. Otra de las creencias era que el Señor Jesús, Cristo vino a Jesús durante su bautizo, ¿verdad? Y salió del cuerpo antes de su muerte en la cruz. Hoy en día igual sucede, muchas veces hay eso, vemos muchas de estas cosas infiltradas en la iglesia, y vemos igual en la unidad. Es una de las cosas que hoy en día por la unidad muchas veces están sacando o poniendo la Biblia hacia un lado, lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que unir, ¿verdad? Vale más la unidad que lo que dice la palabra de Dios. Juan quería que tengamos mucho cuidado con estas herejías, ¿verdad? Porque Jesús, y quería dejar bien claro que Jesús encarnado es parte de lo que creemos, ¿verdad? Porque no pudo haber ninguna otra manera que el Señor pagara por nuestros pecados si Él no fuera hombre, ¿verdad? Un hombre tuvo que morir para que los pecados del mundo sean sanados, ¿verdad? Y Juan quiso comprobar estas cosas. Vamos a leer, mis hermanos, este va a ser lo que vamos a estudiar hoy. Dice la palabra de Dios, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto allí y oído, eso les anunciamos, para que también nuestro gozo, para que tengas comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Eso es lo que le dijo el apóstol Juan, ¿verdad? Está hablando a la iglesia, a sus hijos. Como le digo, las cartas fueron para advertir, ¿verdad? Y más que nada concentrado en estos hermanos que decían que eran hermanos, infiltrando a la iglesia y queriendo traer su tradición. Esto es muy importante, porque lo que nosotros creemos no es tradición, ¿verdad? Lo que nosotros creemos no es
algo que se descubrió ahí o de la noche a la mañana apareció. Lo que nosotros creemos tiene prueba, ¿verdad? Fueron personas que anduvieron con Jesús, lo vieron, como dice, lo tocaron, escucharon lo que Él tenía que decir y todo lo que ellos vieron y eso lo anotaron en la palabra de Dios. Eso, básicamente lo que Juan está diciendo, ustedes hagan lo que Jesús dijo. No tenemos por qué hacer otra cosa sino lo que el Padre nos dice, ¿verdad? Amén. Y el centro de esa comunión, Juan quiere que pase algo en nuestra vida, que tengamos una comunión con Dios. Pero una comunión que bien sabemos que fue dañada cuando se cometió el primer pecado. Pero esa comunión entre el Padre y el Hijo fue dañada y vino Jesucristo a hacer algo, a restablecer esa unión entre nosotros y el Padre. Pero esta unión solo puede hacer a través de quién, de nuestro Señor Jesucristo. No hay de ninguna manera. Mira, la palabra de Dios es bien claro que Jesús es el centro de esa relación. Y el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Que Dios escogió revelarse a nosotros a través de Jesús. A veces es una de las cosas que muchas veces como hijos de Dios tal vez nos cuesta ver. Era como que Dios se va a revelar a nosotros a través de Jesús. Pero muchas veces todavía decimos que somos cristianos y todavía andamos buscando a Dios, ¿verdad? A través de otros métodos, pero a través de la Biblia, ¿verdad? Excepto a través de la Biblia. El Señor Jesús fue bien claro con eso, ¿verdad? Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, vemos que tuvo un diálogo con sus discípulos, ¿verdad? Y ahí vemos algo muy importante. Se los voy a leer. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Lo que es la comunión con Dios solo es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? No hay ninguna otra manera que podemos tener comunión con Dios sino a través de Jesucristo. No hay ninguna otra manera que podemos conocer a Dios sino a través de Jesucristo. O sea, aquí viene lo bueno, le dice Jesús: si me conocieras también a mí, a mi Padre conocieras. Sí, si conociéramos a Jesús, conociéramos al Padre, y desde ahora conocéis y le habéis visto. ¿Verdad? Tenían al Dios, al ejemplo de Dios personalmente con ellos, ¿verdad? Pero los apóstoles no lo podían ver. ¿Verdad? Nosotros tal vez, muchas veces igual no, a veces no, todavía no podemos ver si somos a ese Dios, ¿verdad? Aún a través de su vida del Señor Jesucristo. Pero fíjense, y estas dos cosas son de nosotros. Fíjense la respuesta de Felipe. El Señor está diciendo: si me ves a mí, has visto a Dios. Pero Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le está tratando de explicar algo muy importante y él todavía no lo entendió. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos sabemos que muchas veces igual nos pasó en nuestra vida. Muchas veces llegó alguien tratándonos de explicar las cosas de Dios, hablándonos de Jesús, pero no entendíamos. ¿Verdad? Tenía que pasar algo muy importante en nuestras vidas. Dios tenía que ser algo muy importante. Dios tenía que revelarse personalmente a nosotros para que ese día podamos ver, ¿verdad? El Señor le dice: pues tanto tiempo entre nosotros y todavía no me conoces, ¿verdad? Eso suena a nosotros y nos debe recordar, ¿verdad? Que sí, muchas veces igual en nuestra vida puede pasar mucho tiempo. Ahora podemos tener muchos años en las cosas de Dios y todavía no conocer a Dios. ¿Verdad? No sé si usted, pero esa búsqueda en Dios tiene que ser algo que lo tenemos que buscar a diario en nuestras vidas. ¿Verdad? Tener esa hambre, conocer, y solo podemos conocer si leemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Todos los milagros que hizo, todo lo bueno que hizo, solo ahí vamos a conocer quién es nuestro Dios.
¿Quién es el Dios que no pueden ver nuestros ojos? Amén. Entonces lo que Juan les decía, ¿verdad? Yo lo oí, yo lo vi, yo lo estudié, yo lo toqué. ¿Verdad? Juan fue uno de esos apóstoles que estuvo, dice la palabra de Dios, que se acostaba, se arribaba a Jesús y se acostaba a él lo tocó. ¿Verdad? Escuchó todo, vio los milagros, ¿verdad? Dice, en esto les anunciamos respecto al verbo que es de vida. Esta vida se manifestó, ¿verdad? El verbo, y dice su palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así le pregunta a usted a una persona en estos tiempos, tengamos en mente que está hablando a personas judías, ¿verdad? Que se están convirtiendo, ¿verdad? El verbo para ellos era algo muy importante, ¿verdad? El verbo era Dios, ¿verdad? Y para ellos el verbo era Dios, y Dios se revelaba a través de las escrituras. Ellos lo tenían bien claro, ¿verdad? Y Juan les estaba dando obviamente el mismo mensaje de los primeros creyentes, ¿verdad? Y escucharon lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y lo que Jesús dijo fue lo que no habían escuchado de ningún otro hombre, ¿verdad? Ellos mismos dijeron, cuando este hombre habla como ningún otro ha hablado, ¿verdad? Yo lo vi, dice la palabra de Dios, dice, lo que Jesús hizo igual validaba lo que él decía, eran los milagros que él hacía. Ellos más que nadie vieron a Jesús hacer milagros tras milagros, lo vieron levantar a los muertos, a sanar enfermos, ¿verdad? ¿Cuántos milagros no vieron en los evangelios? Son aproximadamente 35 milagros registrados nomás en los 4 evangelios. Pero Juan dice que todavía no caberían en todos los libros del mundo si él hubiese escrito todos los milagros que nuestro Señor hizo. Por eso los milagros validaban que era el Hijo de Dios, porque ¿quién sana sino Dios? Pero hoy nosotros de igual manera creemos, ¿verdad? Vamos al doctor, pero al final de todo el que nos va a sanar es nuestro Dios, ese Dios en el cual creemos, ¿verdad? Amén. Entonces el verbo, mis hermanos, era importante para estos lectores judíos y estos lectores griegos, ¿verdad? Porque como les dije, Jesús se refería a Dios como el verbo. Para los griegos el verbo era logos, ¿verdad? Si lo traducimos al griego es logos, y decía, hablaba de sus filosofías. Sus filósofos de ellos habían hablado por siglos sobre este logos, ¿verdad? Que para ellos era la base de la organización y la inteligencia en el universo. Decían que era la máxima razón que controlaba todo, ¿verdad? Aquí habían los griegos, ellos obviamente creían en que había un logos, esto que existía, que controlaba todo. Y aquí habían los judíos que creían en el verbo de Dios. Básicamente lo que Juan les está diciendo, este verbo, este logos que ustedes tanto hablan que no conocen, este es el verbo de cual yo les estoy hablando. Este verbo yo lo vi, este verbo yo lo toqué, este verbo yo lo escuché, todo lo que decía, ¿verdad? Y lo que yo les presento es lo que el verbo digo, ¿verdad? Y esto es lo que debe ser la base de que lo que cree el Hijo de Dios, ¿verdad? Que todo lo que tenemos ahí es porque alguien lo vio y fue algo tangible, ¿verdad? Otra cosa que dice su palabra, dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos,
como ven que lo tengo yo. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo igual es muy importante, ¿verdad? Y tiene que ver porque porque Jesús es validado por su resurrección. Dice la palabra, ¿verdad? Que dice el apóstol que si esta resurrección no hubiese sucedido, ya todo lo que nosotros decimos que creemos no tiene sentido. Ya vivamos, hagamos lo que queramos porque nuestra religión no existe. Ahora, la resurrección es muy, muy importante. Este mensaje de nuestro Señor Jesucristo no es solo conocimiento, ¿verdad? Porque muchos tenían igualmente conocimiento, ¿verdad? Si se recuerdan, Nicodemos era uno de estos maestros que tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Pero que no entendía algo bien importante, que era que de igual manera nosotros tenemos que morir. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿verdad? La palabra de Dios es bien claro que todo pecador tiene que morir, ¿verdad? Y el Señor le habló a Nicodemos de un nuevo nacimiento. Tenemos que morir, tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Ese día que llegamos a los caminos de Dios, ese día que le entregamos nuestra vida al Señor, es ese día que moríamos a todo lo que conocíamos. Ese es el día que morimos a todo lo que estamos acostumbrados a hacer, más cuando se trata de pecado, ¿verdad? Y desde ese día en adelante volvemos a nacer, le entregamos nuestra vida al Señor y tratamos, ¿verdad? Entender que si somos pecadores tenemos que morir y resucitar, y que el Señor ha hecho todo esto posible a través de su muerte y su resurrección, solo otra vez. Por eso es que nosotros podemos tener esta vida nueva que el Padre tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces es por revelación que reconocemos a Jesús como el Cristo, ¿verdad? Todos nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Nosotros no, ¿verdad? Vivíamos una vida que no tenía de ver nada con Dios, ¿verdad? Pero un día llegamos a los caminos de Dios, un día empezamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Un día Dios se reveló a nosotros, un día Dios abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta que había una vida nueva, que existe un Dios real que nos quiere dar una vida nueva, pero Dios tiene que revelarse a nosotros, ¿verdad? Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Que les dice a la gente les hace una pregunta: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Verdad? Es una pregunta muy importante que les hace, ¿verdad? Y la respuesta fueron, pues, que eres profeta, que eres Nehemías, que eres el Juan el Bautista. Todos tenían diferentes respuestas de quién era, pero Jesús les hace la pregunta a ellos, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo, verdad? Y una de las personas que les responde, o el primero que se levanta y dice, Pedro, ¿verdad? Señor, dice, entonces respondió Jesús y le dice: bienaventurado eres Simón. Pero Pedro le dijo: Señor, tú eres el Hijo, el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios vivo, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? De la noche a la mañana Pedro se dio cuenta que Jesús no era normalmente un profeta, no era una persona normal, pero era el Hijo de Dios, ¿verdad? Igualmente en nuestra vida llegó ese día que nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Que quién en verdad era Jesús, ese Hijo de Dios, ¿verdad? Ese Dios revelado a nosotros a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces esta revelación, mis hermanos, de Dios lleva a la vida eterna, ¿verdad? Solo si Dios se revela a nosotros podemos nosotros disfrutar de esta vida eterna. Y esta vida eterna nos lleva a una íntima comunión con Dios y otros creyentes.
Aquí empieza lo bueno, ¿verdad? Conocemos a Dios, pero aquí ven lo bueno. Se restablece esa comunión que se había perdido y tenemos, desde ese punto en adelante tenemos una libre comunión con ese Dios, ¿verdad? Que pensábamos que estaba muy lejos. El problema hoy en día pienso que todavía nos quedamos con esa idea del Viejo Testamento, cuando era nomás el sacerdote que podía entrar a donde estaba el Dios. Era solo él podía entrar y estar delante de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice bien claro que hoy en día no solo el sacerdote puede hacer eso. Cada uno de nosotros tenemos esa entrada libre para tener esa comunión con Dios, para hablar con Él, para conocerlo. Tenemos que buscar esto, mis hermanos. Amén. La comunión es algo también muy, muy importante. La comunión es una palabra que tal vez nos recuerda, si nos acordamos de la iglesia católica, ¿verdad? Cuando íbamos a la iglesia y nos daban el pan y tomábamos eso es lo que nos acordamos de la comunión, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, comunión, en el griego tiene otro significado, ¿verdad? Dice en el griego, dice clásico, es la palabra koinonía, ¿verdad? Que tiene un significado, es una asociación o consorcio, dice. La koinonía nos habla de comunión. Fíjense qué importante es la palabra comunión. Reunión, familia, residir juntos, vivir juntos, compartir, tener en común, compañerismo, comunicación, ayuda mutua, bendecir y visitar. Si esa es la idea de la comunión, de lo que debe de ser la iglesia, ¿verdad? Es el tipo de comunión que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Y los griegos valoraban mucho esa palabra comunión, pero era algo que podía suceder solo entre una persona y otra persona, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Para los griegos y para nosotros esto era podemos decir que fue una revolución, lo que Juan quería decir, ¿verdad? Que podemos tener comunión. Dice Juan que él tiene comunión con el Padre, con el Hijo, y que esta misma comunión nos podemos tener nosotros, ¿verdad? Sí, para ellos era algo nuevo, que ahora nosotros podamos tener comunión con Dios, ¿verdad? Y era lo mismo que el Señor Jesús trató de igual explicarle a la iglesia de ese día que igual nosotros podemos tener la comunión. Si nos acordamos el Padre nuestro, ahora nosotros le podemos llamar a Dios Padre, pero porque podemos poder tener una comunión con Él, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Amén. Comunión entre el pueblo es muy importante, ¿verdad? Juan se enfoca primeramente en el pueblo de Dios, y sí se parece a nuestra iglesia, pero no es. Juan se enfoca primero en la comunión entre el pueblo de Dios, entre nosotros, los hermanos, ¿verdad? Y comunión entre los hermanos es muy, muy importante, más de lo que nos podemos imaginar. ¿Verdad? Yo tengo bonitos recuerdos de esa comunión, porque muchas veces es a través de esa comunión que va a llegar nuestro primer encuentro con Dios. No sé si usted se acuerda, pero yo sí me acuerdo claramente, ¿verdad? Que eso fue uno de los factores más importantes por lo cual yo decidí acercarme o buscar más de Dios. Yo me acuerdo ese día que yo llegué aquí a esta iglesia junto con mi esposa y vimos esa comunión entre hermanos, ¿verdad? Vimos a personas que alababan juntos, decían amarse, pero se amaban en verdad, hacían todo juntos. ¿Por qué? Porque amaban un Dios que decían que creían. Al final del servicio venían esas personas
y te querían conocer, aunque tú eras una persona extraña para ellos. Te daban su amistad, te demostraban amor. Pero esas son cosas que solo Dios puede hacer en la vida de nosotros. Y esas son cosas que deben de crecer o debemos de crecer en nuestra vida cada día a día, ¿verdad? Esa comunión entre hermanos, ¿verdad? Nosotros, porque dice la palabra de Dios que no, yo no puedo decir que amo a Dios y no puedo hablar a mi hermano. Por eso la comunión es muy, muy importante en nuestras vidas, hermano, y debemos de tomarlo muy en serio, ¿verdad? Amén. Y estas cosas os escribo, dice, para que vuestro gozo sea completo. ¿Verdad? Van a suceder dos cosas si tenemos comunión, verdadera comunión entre hermanos, ¿verdad? Y verdadera comunión con Dios. Van a suceder, vamos a tener gozo en nuestra vida, ¿verdad? Y ese gozo es algo que cada uno de nosotros hemos experimentado. Para ese gozo, le conocemos muchas veces como ese primer amor que tuvimos con nuestro Dios, ¿verdad? Ese día que escuchamos y conocimos y que nos enamoramos de Dios y no había nada que nos podía detener, ¿verdad? Pero ese gozo muchas veces lo podemos perder. No sé si se ha dado cuenta, pero ese gozo se pierde, ¿verdad? Y muchas veces no le ponemos tanta importancia cuando perdemos nuestro gozo, ¿verdad? Y el gozo se pierde por muchos factores. Como les digo, nos dejamos que las cosas de la vida afecten ese gozo cuando no debe de afectarlo, ¿verdad? Pero perder su gozo, mis hermanos, es algo que debemos de tomar muy, muy en serio, ¿verdad? Y buscar reavivar ese gozo que tuvimos al principio, ¿verdad? Y gozo la definición es un sentimiento permanente, ¿verdad? De optimismo y alegría basada en Dios, ¿verdad? Nuestro error muchas veces que basamos nuestro gozo en otras cosas que no es Dios, ¿verdad? Si nosotros nos enfocamos en Dios, en cualquier circunstancia, sea buena, mala o lo que tengamos, el gozo debe de permanecer. Porque si nos enfocamos en sus promesas, en todo lo que Él nos ha dicho, el gozo permanece, ¿verdad? Al contrario de la felicidad es un sentido de optimismo y alegría basado en las circunstancias, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Hoy estamos felices si tengo trabajo, si tengo dinero, si todo está yendo bien, si tengo salud, estoy feliz, ¿verdad? Sí, pero si todo eso va a lo contrario, pierdo el trabajo, no estoy trabajando hoy, ¿qué voy a hacer? Me enfermé, la felicidad se apaga, ¿verdad? Pero no así debe de ser el gozo que tengamos con el Señor, ¿verdad? Entonces es muy importante. Sin ello no podemos agradar, no podemos alabar a Dios. Sin ese gozo, imagino todos los hemos experimentado, un día sin gozo venir y decir que vamos a alabar a Dios, no se puede hacer, ¿verdad? Lo hacemos, pero como dice, no llega a ningún lado, ¿verdad? Porque ese gozo tiene que estar presente para que nuestro corazón debe estar lleno de gratitud y toda esa alegría para poderle decir, y solo lo podemos hacer si tenemos ese gozo en el Señor. Amén. Pero todos mis hermanos, y concluyo con esta confusión se ha venido a causa, y es exactamente lo que el apóstol Juan quiere que prevenamos, prevenir, ¿verdad? Que esto, y si vemos el apóstol Pablo igual hizo muchos, si leemos sus cartas son para eso, para que sus hijos pequeños, o que somos nosotros que vamos creciendo, tengamos cuidado de estas cosas, ¿verdad? Y los primeros creyentes usaban esto, ¿verdad? Se guiaban por eso, la sola escritura, ¿verdad? Era algo que decía que, como dice, solo la escritura, ¿verdad? Es latín, solo la escritura. El Hijo de Dios, o todo lo que nosotros creemos, debe ser basado
solamente en las Escrituras. ¿Verdad? La palabra de Dios, como dice, es infalible. ¿Verdad? No hay nada que nosotros necesitemos que no esté ahí. Es esa palabra que es bueno ¿para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Y para qué? Para hacer que el hombre sea ese hombre perfecto que Dios quiere que sea. ¿Verdad? Ahí lo buscamos en la palabra de Dios. El problema ha sido que las iglesias o las religiones se han alejado de solo la Escritura. ¿Verdad? Hoy en día escuchamos muchas cosas que le están añadiendo, le están añadiendo doctrinas a la palabra de Dios. Se están alejando de la palabra de Dios. Hoy en día vemos muchas cosas que suceden que no están en línea con la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de estar seguros de que todo lo que escuchemos o todo lo que decimos, yo quiero hacer esto, es porque está en la palabra de Dios, ¿verdad? Y sí, yo estoy agradecido porque, ¿verdad? Y pienso que cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque somos afortunados. Muchas veces no nos damos cuenta que somos afortunados de estar en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios y solo la palabra de Dios solamente. Todo lo que escuchamos viene en la palabra de Dios, de lo que dijeron los apóstoles, lo que vieron los apóstoles, lo que escribieron los apóstoles, solo está ahí. Si tiene alguna pregunta, algo que no está seguro, búsquelo. Si está aquí, hágalo. Si no está ahí, no lo haga. Solo la Escritura, mis hermanos, es verdad. ¿Verdad? Muchas personas que dicen que han creído muchas veces en un Cristo, pero un Cristo que imaginario. Ese Cristo tal vez que alguien les platicó, pero que no lo descubrieron aquí. No tuvo que ver con nada con la palabra de Dios. Ese Cristo que dicen algunos que vengas a Él y te va a ir bien, todo, vas a tener dinero, vas a tener abundancia. Ese Cristo no existe aquí. Pero ese es el Cristo cual muchas personas creyeron y pasó lo contrario y se desanimaron y dijeron, no, este Cristo pues no trabajó para nosotros. Pero tengamos seguros, si las personas que no conocen a ese Cristo, conozcamos al Cristo de la Biblia, ¿verdad? Ese Cristo que predicaron los apóstoles, ese Cristo que tocaron los apóstoles, ese Cristo del cual escucharon, ¿verdad? Y todo está escrito aquí para que lo conozcamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa es la oración de obviamente cada hijo de Dios, que muchas más personas siguen a los caminos de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Y con eso termino, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Si nos ponemos de pie, vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, que podemos ir a tu palabra, Señor, y recordar, Señor. Y nos hablas tú y nos dices, Señor, que lo que creemos, Señor, la fe que tenemos en ti es, Señor, es una fe basada en hechos, Señor, que fueron escritos de personas que te vieron, Señor. Personas que escucharon tu voz, Señor, que te tocaron, Señor. Nos sentimos, Señor, contentos, Señor, de poder servir a ese Dios que no es una religión, pero es un Dios vivo que podemos tener comunión con Él, Señor. Motívanos, Señor, y permítenos buscar, Señor, cada uno de nosotros que decimos ser tu Hijo, Señor, conocer ese Dios verdadero. Podamos ver a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, quién eres tú. Acercarnos a ti y amarte más a ti cada día más, Señor. Damos gracias por las personas, Señor, que no te conocen, Señor. Que esa palabra pura, Señor, y esa palabra no adulterada llegue a ellos, Señor. Que te puedan conocer a ti, ese verdadero Dios, y puedan tener ese gozo que cada hijo de Dios conoce y quiere que cada persona que no te conoce a ti tenga, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Oramos y en el nombre de Cristo Jesús siempre. Gracias. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios nos los bendiga.